Consejeras en la economía. El dinero no es bueno ni malo. El dinero es un buen siervo, es un mal patrón. Con $100, por decir, se puede contratar un sicario que mate a alguien, y también con $100 puedes dar de comer a muchos, o puedes invertirlo en algo productivo. Así que el dinero en sí no tiene valor, lo tiene en el momento en que amamos, como decía Santiago claramente. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué amamos el dinero? Porque con el dinero compramos cosas que nos apetecen, nos da seguridad, pensamos que no vamos a carecer, etcétera, etcétera. Y nuestra seguridad pasa de estar en el Señor a estar en el dinero. Nuestra seguridad y nuestro amor pasa de estar en el Señor a estar en las cosas del mundo. Y a todos se nos pega. Jesús les dice a sus discípulos: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y le dicen: entonces, ¿quién podrá? Porque a todos nos gusta estar aquí, ¿verdad? Cuando escuchas a la iglesia en China y en algunos países, en Uganda, por ejemplo, cómo se reunían en los bosques, perseguidos. Y quizá un día tengamos que vernos así, pero es más cómodo, ¿no?, estar en una silla, ¿no?, y sin sufrir una persecución. Así que a todos nos gusta cierto confort. Pero cuidado, no se nos pegue al corazón. Y por ese confort, ese amor al mundo, que a fin de cuentas es amor al mundo, pues contristemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que la economía es importante y es muy necesaria. Y el Señor la da porque dice que a su pueblo, a la tribu de Leví, la aparta y la dice que yo soy, ya ves, tu heredad. No te doy tierra. A la tribu de Leví no le dio tierra, pero le dijo: yo soy tu heredad. Y no les faltaba, al contrario. Así que si tenéis Kleenex, ¿alguien me los podría dar? Por lo menos uno me los he dejado en la habitación. El otro día me disteis. Soy un desastre. Bueno, ayer Miguel dijo que no hablemos mal de nosotras, ¿no? Pero sí, yo soy un poco desastre. Y así que es importante, ¿verdad? Es importante encontrar, ¿no?, cómo Dios nos puede también proveer de las cosas necesarias. Yo ayer os compartía que por favor que oréis para que el Señor les dé la provisión a los hermanos ahí en Ucrania, en Turquía, que no les falte la provisión, porque no es uno ni dos. Nuestras casas en Remar están llenas, pero bueno, vemos la abundancia por todas partes. Pero a veces uno empieza a temblar cuando son 500 personas de golpe o cuando son 1000 personas. El otro día me dijo Rebeca que el jueves habían dado 400 pedidos solo en la iglesia de Francos, de donde ella está. El jueves con los 400 y el domingo, hoy tenían 2 cultos y en el primero también reparten. Entonces empieza a ser la cosa como de cientos, ¿no? Y uno dice: Señor, ayúdanos, porque el Señor multiplica los panes y los peces. Amén. Así que lo primero que tenemos que hacer es renunciar. La renuncia es fundamental. Cuando el Señor les dice: dadles vosotros de comer, pero si solo tenemos 5 panes y 2 peces, dadles vosotros de comer. Pon a disposición del Señor lo que tienes, pon tus manos, pon tu servicio, pon tu economía en la medida que puedas, ayuda, comparte. Y a todos nos cuesta renunciar, Pero dice Pablo en Filipenses: pero por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué importante, ¿no? Nuestro corazón dispuesto. Haz de mí, Señor, como hemos cantado, ¿verdad? Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Y yo os digo, en mis ¿cuántos años que me entregué al Señor? Desde los 21, 22, pues son 70 años ya. No, 50, perdón. Son 50 años. ¿Y cuántas veces he tenido que decir, Señor, tu voluntad, no la mía? Me quedo bajo el yugo, Señor, me sujeto, no me gusta, Señor, no me duele, me cuesta el yugo, pero me sujeto. ¿Sabéis, no? ¿Cómo es el yugo, no? Lo sabéis, ¿verdad? Siempre monto el número. El yugo es así. En uno va Cristo, el buey fuerte, el buey es el que manda. De los dos bueyes, el más manso, el más entrenado es el que lleva la guía. En uno vamos nosotros, en otro va Cristo. Las casadas tenemos que hacer 3 partes. Porque no nos podemos separar del yugo. Y bueno, la fe, la confianza, confiar en el Señor, que no nos va a dejar en descanso, en reposo, seréis salvos, le dice el Señor en Isaías, ¿no? En quietud está vuestra confianza, vuestra fortaleza, en quietud y en confianza. Qué diferente, ¿verdad? Cuando enfrentamos las cosas en quietud, en confianza. Todo funciona mejor, ¿verdad? En nuestro interior, nuestro cuerpo. Todo funciona. Y la fe, la confianza en el Señor, qué importante. El amor que nos hace obrar, para obrar, poner a la fe en movimiento, ¿no? Y claro, la santidad, la humildad, hacer justicia, tener ese deseo, que Dios haga justicia. Las que oramos, intercedemos, yo sobre todo cuando veo la televisión, Señor, haz justicia. Me lleva el Señor a decir, haz justicia, Señor. Haz justicia, borra la risa de estos impíos que se burlan de ti. Y haz justicia, pon quebrantamiento en sus corazones para que quizá, tal vez te busquen. Pon llanto en sus ojos para que tal vez quizá te busquen. Y borra esa risa, esa burla que hoy hay en tantos. Haz justicia, Señor. Que ese clamor de justicia esté en tu corazón. Buscar primero su reino y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es una condición, buscar primero su reino y su justicia. El esfuerzo también, en la medida de tus fuerzas y de tus posibilidades. Esfuérzate, no te relajes. Sé valiente y sé esforzado. Como ayer decía Miguel, el consejo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y yo te bendeciré en todo lo que emprendas. Esfuérzate y sé valiente. Sabiduría. Ayer hablábamos de qué necesidad tenemos de sabiduría, ¿verdad? Es fundamental la sabiduría para todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en todo lo que hacemos necesitamos sabiduría. Y cómo nos falta, cuánta nos falta, ¿verdad? Nos falta en tantas áreas, por eso pidámosle al Señor y andemos. A ver, yo digo a veces, Señor, qué bajito que hablas, porque no, a veces no te oigo, ¿no? Y sin embargo, te habla, muchas veces Dios te habla, pero es tan delicado que tienes que tener el oído un poquito afinado y escucharle, porque el Espíritu Santo está en ti desde el momento en que tú te has convertido. El Señor dice, recibid el Espíritu Santo, les dice a sus discípulos, y el Espíritu Santo está dentro de ti. Y Él te habla, Él te guía. Si pones atento tu oído, ¿verdad? Y el valor y la fe, qué importante. Hay un consejo maravilloso que Noemí le da a Ruth.
le aconseja que vaya a recoger detrás de los, humildemente, va a recoger los rebuscos. Yo os voy a decir una cosa, cuando empezamos el ministerio, mi marido era director de una clínica y yo pues tenía conocidos médicos y gente así, de ese cierto nivel. Cuando empiezan a llegar los jóvenes y en la finca, pues no había mucha abundancia. Teníamos nuestro sueldo y con eso nos desarrollábamos. Pero sabíamos que los hermanos en Málaga, que habían tenido, Daniel del Vecchio tenía sus centros, iban a recoger a los mercados. Así que allí me fui con uno de los hermanos preciosos, con Leo, que está con el Señor, con un patrol que teníamos, a los basureros de los mercados. ¡Ay, Dios mío! Pero así lo hicimos. Y hemos vivido mucho de los rebuscos. Hoy hay mucha abundancia en remar. Quizá nuestra gente, nuestros nietos, nuestros jóvenes, mis hijos lo vivieron esos primeros tiempos, pero ahora mis nietos viven una abundancia muy grande. Hay que enseñarles que no siempre puede ser así, que tenemos que sembrar muchas veces lo poco que tenemos y después Dios multiplica. Y Noemí le dice a Ruth, vete y rebusca el rebusco, lo que los otros han dejado. Sé humilde, trabajadora y humilde. Y fíjate, Boz, que era el dueño de la tierra, la ve. Dice, ¿qué mujer será esta? Trabajando para su suegra, fielmente. Y al final, pues fíjate, qué historia más bonita, es una de las historias más románticas de la Biblia, para una telenovela de estas que ahora... Mi madre ha estado viendo una telenovela de estas turcas y ya se ha prometido no volver a ver más. Porque son eternas, no terminan nunca. Y todos los días me dice, a ver si termina, a ver si termina. Pero esta es una historia romántica, preciosa, que al final esta humilde mujer pues se casa con el dueño de la tierra y es la abuela de David. No, sí, es la abuela de David. No, tiene a Obed, que es el padre de David. Sí, es la abuela de David, ¿no? Sí, es la abuela de David. Así que fíjate qué historia más bonita, ¿no? Y dice Isaías 55, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Proverbios 13:23, en el barbecho del pobre hay mucha abundancia de pan, mas se pierde por falta de juicio, de conocimiento. Así que luego este mundo consumista nos pone delante de los ojos muchas necesidades que no son necesidades. Y pasa el tiempo y te das cuenta que no necesitas tanto para vivir y para ser feliz. Y ya no te puedes poner esos zapatos de tacón porque no puedes caminar, tienes que ir con unas chancletas. Yo me paso el invierno con unas chancletas y unos calcetines gordos. Y a veces hasta en la tele me escondo los pies para que no se me vean los zapatos que llevo. Y vanidad de vanidades muchas veces. Así que el Señor nos ayude, ¿no? Y fíjate, Abigail, qué historia la de Abigail. David va a pedir alimento a su marido y su marido la rechaza, le manda, le despide. Y ella, temerosa de Dios, dice, ¡ay, madre, lo que ha hecho mi marido! Este es un hombre con un ejército, mañana puede venir y no pedirme, sino tomarlo por la fuerza. Y ella toma en secreto y da
un montón de alimentos, carga en burros todo lo que puede y se lo lleva a David. Y eso evita, y David da gracias a Dios porque ha evitado que él tomara una represalia. Así que, sabias, mujeres sabias, ¿no? Que ves. A veces no dan ganas de ver las noticias, la verdad, pero es necesario estar al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Spurgeon dijo, todos los días leo el periódico porque quiero ver lo que Dios hace en el mundo. Y si no conoces lo que está pasando, no vas a poder orar. Y hay cosas muy concretas por las que orar. Y hay que orar conforme a la palabra. División, por ejemplo, entre los perversos, que se dividan entre ellos, que sean confundidos, como confundió el Señor a los ejércitos que venían contra Israel, y al final se pelearon entre ellos. Y estamos viendo en este gobierno cómo se están peleando entre ellos. Y os digo que es fruto de la oración. Estamos orando y vamos a seguir orando, que el Señor cambie estas leyes terribles que están haciendo y que el Señor derribe y que haga justicia. Y yo sé que hay hermanas que lo están haciendo y luchan cada día para que el enemigo retroceda y no gane ventaja. Ayer hablábamos que hemos estado por años, cuando Zapatero establece esta ley del aborto, bueno, casi no nos dimos ni cuenta. Estábamos un poco adormecidos. Quizá ha sido necesario que la maldad llegue hasta este punto para despertar las conciencias, para despertar los corazones de los hombres de bien, porque los hay, y mujeres de bien. Así que quizá es lo único bueno que ha traído este gobierno, que está despertando y está llevando a indignarse a muchos para que batallen contra toda esta perversión. Quizá los que vengan no son mucho mejores, pues tendremos que seguir orando. Tendremos que seguir orando, porque todavía estamos aquí como iglesia para hacerlo. Todavía el Señor no ha retirado su Espíritu Santo. Sí llegará un día, un Yom Kippur, que será el último día de oportunidad, como Jesús dice, ¿no? Les dice a sus discípulos, un día se levantará el Padre y cerrará la puerta. Y está refiriéndose a un Yom Kippur en el que será el último día de perdón. Y entonces la Iglesia no tendrá mucho más que hacer. Probablemente tendremos que estar callados y escondidos porque será... Pero todavía no ha llegado ese día. Así que sigamos batallando en la medida que el Señor ponga en tu corazón. Teme a Yahvé y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ayer lo leíamos, honra a Yahvé con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. A Yahvé presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. No se va a quedar Dios en deuda contigo, en la medida que tú ayudas. Dice 2 Corintios, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. La palabra liberalidad indica generosidad, pienso, no he mirado el diccionario, pero pienso que indica eso, ¿no? Una persona que es generosa, que distribuye, ¿no? La cual produce en medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Así que confiemos en el Señor. Y fíjate que dos milagros tremendos Dios hace con dos viudas, ¿no? Y esta mujer había resucitado su hijo, pero vinieron 7 años de hambre en Israel y ella se marchó de Israel. Pero a los 7 años volvió
y ella estaba en la presencia del rey, iba a pedir sus tierras porque las había perdido. Justo en ese momento estaban contándole, el criado de Eliseo le estaba contando la historia al rey. Y en ese momento ella aparece, viene a pedir justicia y le dice el criado al rey: esta es la mujer de la que te estoy diciendo que el profeta resucitó a su hijo. Y el rey la devolvió todas sus tierras e incluso lo que en esos 7 años se había producido de ellas. Así que hizo justicia. El Señor no deja en desamparo a los suyos. Y aquella mujer de los hijos de los profetas que le dice a Eliseo: mi marido era temeroso de Dios, pero me veo en una situación de deuda terrible. Y Eliseo le dice: llena, trae vasijas, trae vasijas. Y esta es una palabra preciosa que el Señor nos dio una vez. Y como vasijas eran casas, eran siervos de Dios que había que preparar para que el Señor las llenara de aceite. Amén. Y no pocas, porque yo recuerdo una vez, Miguel íbamos a Vilanova y el Trup, que venían muchos drogadictos de esa zona, y se levantó allí un grupito de personas que nos reuníamos en una sala del ayuntamiento, mujeres por la droga y todo esto, y se levantó una familia que quería, que de hecho se quedó con todo el trabajo y casi se deshizo, casi todo, y le decían a Miguel: bueno, ¿qué afán tienes de tantas ciudades, tantos sitios? Y ella confundió, no había afán ninguno, era sacrificio, porque era un gran sacrificio ir a Vilanova cada 15 o ir a Vilanova y traer el camión, la furgoneta cargada de gente, pero eran vasijas que había que abrir. Y de aquella ciudad muchos salieron en aquel tiempo, salieron adelante y fueron salvados y rehabilitados. Así que ve y pide para ti prestadas vasijas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y se llenaron de aceite y fueron protegidos en los años de hambre y de necesidad. Así que vasijas, no pocas, obreras, no pocas, casas abiertas, no pocas. Y no imaginas hasta dónde Dios puede llevarte. Porque si a mí me hubieran puesto una película hace 30 años, de esas imágenes que vimos ayer en Ucrania y a los hermanos con sus chalecos, no me lo hubiera podido creer. Pues estábamos poquitos, San Sebastián unas poquitas hermanitas, en Bilbao también había un grupito, luego empezamos en Barcelona, tal. Dijimos, en Madrid no tenemos, de Madrid para abajo no tenemos ministerio, pensábamos. Porque no salía ni un andaluz, ni un madrileño. Y apoyamos a Elías Tepper, que abrió Betel, y pensábamos, bueno, pues Elías va a tener ese ministerio con los de Madrid y los de Andalucía. Pero también el Señor quería que en Andalucía y en Madrid tuviéramos ministerio. Y después, quién sabe hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde el Señor nos lleva. Se abrieron puertas en Portugal, milagrosamente. Se abrieron puertas en Inglaterra, en Perú, en Guatemala. Y después se ha ido multiplicando el aceite. Se ha ido multiplicando el aceite. Así que pensar que no sabes hasta dónde Dios puede multiplicar tu aceite. Confía en Dios. Busca su reino y su justicia. Y trabaja para el Señor. En donde estés, como estés, sírvele. Amén.